que la ocupación sale gratis en este país. Ya te ocupan tu casa y encima tú les tienes que pagar. Había más de 16.400 denuncias en España en 2024. En Cataluña se concentra más del 40% de los casos. Para mí el problema en España no es el llamamiento morada. El problema es cuando esa vivienda no representa una morada, es una propiedad vacía, por ejemplo, o los otros casos que podemos hablar, que es el tema de los impagos de renta de alquiler, que ahora se conocen como inquiocupación. El 74% de los lanzamientos de 2023 fueron por inquilinos morosos. ¿Qué pasa con el derecho de propiedad o cómo es el derecho de propiedad en España? Cuando el ocupa constituye la morada, no es que tenga mejor derecho, es que el propietario no puede entrar allí y desalojarle sin una orden judicial. Si al final los plazos judiciales no se cumplen, lo que faltan es medios en la justicia para hacer cumplir estos plazos. La usurpación en España es un delito leve. La policía puede actuar en ese momento, pero si ya, como hemos dicho antes, han constituido morada, ya la policía no puede actuar en ese momento. ¿Qué cláusulas debemos tener en los contratos? Algo que marque la diferencia. Bueno, si ya se quedan con esto todo el mundo, ya hemos ganado un montón. Vamos a ver. ¿Qué fundamento de derecho tiene una expropiación? ¿Sería posible que llegasen a decir hay que expropiar y te lo expropian y se acabó? Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Imar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí tenemos un episodio más de esta nueva temporada. Y antes, bueno, comentaros un poquito de... ya sabéis, todos los que estáis suscritos a la newsletter ya lo habéis visto, que estamos sacando nuevas herramientas totalmente gratuitas para vosotros, herramientas algunas con IA y otras sin IA, para todo el tema de gestión de los pisos que tenéis alquilado, luego algunas herramientas para gestión financiera y demás. Ya sabéis que es gratuita, lo único que tenéis que hacer es apuntaros a la newsletter. Si no estáis apuntados, dejamos aquí el link y os va a llegar automáticamente todo gratis, y espero que os sirva y sobre todo que nos deis feedback de qué cosas necesitáis ver en estas herramientas, si queréis algo más o bueno, cualquier cosa que se os ocurra, pues siempre será bienvenida. Intentamos mejorar y no solo daros la información del podcast, sino también daros herramientas que son herramientas que usamos nosotros, sobre todo yo, que soy el que más tiene todo con Notion y demás. Y nada más, aparte de eso, pues hoy tenemos un nuevo invitado, que además es un invitado que de un tema que nos preocupa bastante a todos. Es un abogado especializado en Derecho contra la Ocupación, Juan Carlos Ballester. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Balaguer, pero no pasa nada. Ay, perdón. Está perfecto. Juan Carlos Balaguer. Ballester también es de por ahí. Balaguer, sí. Es que conozco a otro Ballester y... Claro. Juan Carlos Balaguer, bueno, es abogado especialista solamente en Derecho Inmobiliario y más ahora mismo, por desgracia, en ocupación, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ocupación, inquiocupación, con todos estos temas que los inversores inmobiliarios sufrimos, y ahora pues contigo hablaremos un poco de todo esto. Este es el inicio de la nueva temporada post vacaciones. Esperamos que todos hayan tenido unas muy recuperadoras vacaciones. Si nos estás viendo y no estás suscrito, dale al botón de suscribir. Empezamos con Juan Carlos. Y ahora sí, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, porque bueno, de derecho ya sabemos que hay muchas ramas, ¿no? Penal, civil, no sé qué. ¿Por qué te has especializado en esto y cuál es tu trayectoria sobre este tema específicamente? Sí, correcto. Pues fijaos, yo empecé ejerciendo sobre todo con temas de función pública, que no tienen nada absolutamente que ver con temas de derecho inmobiliario y ocupación. Pero sí que tenía muchas inquietudes a nivel personal, tema de inversiones en inmuebles, y digo, joder, bueno, llegará un momento que tendré que hacerme pues, lo mío, ¿no? Y el punto de inflexión fue el Real Decreto, que hablaremos mucho de ese Real Decreto, el 1120, por el tema de la crisis del COVID y por el tema del incidente de vulnerabilidad tan famoso que salió ese Real Decreto. Y fue un poco el reto, ¿no? De decir, bueno, salía en la prensa que las ocupaciones están prohibidos los desahucios. Están prohibidos los lanzamientos, no se ejecutan. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser? Y es verdad que hubo mucho abogado generalista que huyó de ese problema específico. En cambio, ha habido otros que hemos abrazado un poco el problema y pues nos hemos ido especializando en ese asunto. Y ya ha nacido un poco de ahí el tema del reto de decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que todo esto que dicen sea así? Tiene que haber alguna forma, ¿no? Como decía, no sé qué autor era, pero que el conocimiento en sí mismo es poder. Creo que era Francis Bacon, pero a lo mejor me lo estoy inventando, como hacemos los abogados. Entonces, digo, hostia, si me especializo en este tema, pues quizás, y encima a mí que me gusta el derecho inmobiliario, pues quizás tenga ahí un pequeño nicho.
Y bueno, pues ahí estamos desde ese Real Decreto batallando un poco con todos los cambios legislativos, ley de vivienda que era desde 23 y batallando ahí con tanto temas de inquiocupación como temas de ocupación. Luego, si queréis, ya imagino que explicaremos qué es cada caso y cuáles son las diferencias entre ellos. Bueno, yo quisiera empezar esto por el principio. Uh-huh. ¿Qué pasa con el derecho de propiedad o cómo es el derecho de propiedad en España? Bueno, pues el derecho de propiedad en España está garantizado en principio en la Constitución española, lo que pasa que está supeditado a la función social del mismo, y es ahí donde se está agarrando mucha legislación para iniciar una serie de medidas para pues, el tema de no dejar en la calle a lo que sería en principio personas vulnerables, ¿de acuerdo? Es un poco esa es la base legal. Nadie protege al ocupa, es decir, se protege a lo que es la persona que en teoría no tiene recursos y no puede acceder a una solución habitacional. Por desgracia, lo que está pasando al final es que efectivamente se está protegiendo al ocupa y se está protegiendo también al inquiocupa, debido a un poco a esa base legislativa que, bueno, en principio nadie la ha tumbado todavía, ya veremos si esto alguien lo consigue. Pero eso, un poco esa es la base. La función social que tiene en España la propiedad privada es un poco ese híbrido que tenemos en este país. Pero si yo tengo una casa o una vivienda que es de mi propiedad, que puedo mostrar que es mía, que incluso porque han habido casos en los que salen a comprar el pan y llegan y ya no tienen su vivienda. ¿Por qué no se defiende el derecho a la propiedad privada en esos casos? Porque no te estoy hablando de casas abandonadas o de casas que tengan años sin ser utilizadas, te estoy hablando de casas en uso. Sí, hay que diferenciar lo que es, bueno, ahí como vamos a hacerlo en 3 categorías si queréis. Allanamiento de morada, luego tenemos el impago de las rentas derivadas de un contrato de alquiler y luego tenemos el tema de la usurpación, llamada ocupación, ¿vale? Ese concreto caso que me has dicho del PAN para mí, está un poco auspiciado por diferentes medios de comunicación, porque no es así. ¿Por qué? Porque en el 99,9% de los casos, si tú sales a comprar el pan y vuelves, eso es o bien un robo con fuerza, porque están robando en tu casa, o bien, si hay una voluntad de allanarte la vivienda y quedarse a vivir, estamos hablando de un allanamiento de morada, que lo que protege es el derecho a tu intimidad, ¿vale? Sea en primera o segunda residencia, y ahí lo que cabe, no cabe un abogado, ahí lo que cabe en el 99,9% de los casos es una actuación de la policía, que es llegada, detención y puesta a disposición judicial. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Cuáles han sido los casos más sonados referente al allanamiento de morada? Pues los casos de segunda, tercera residencias, que si bien son allanamiento de morada, porque lo tiene dicho el Supremo, porque otra cosa no, pero de ese tema el Tribunal Supremo se pronuncia cada año por si acaso, yo entiendo como hay tanto lío social, pues cada año por si acaso tiene que volver a pronunciarse, volver a matizar, volver a decir, oye, que esto es allanamiento de morada. Y en esos casos puede haber quizás una mala actuación de la fuerza pública en esa primera instancia, pero desde luego, si es de verdad nuestra segunda, tercera residencia, da igual. Es decir, si tenemos ahí enseres, podemos demostrar que hemos ejercido nuestra intimidad en ese inmueble, pues en el juzgado de guardia con unas medidas cautelares deberían salir inmediatamente. Es decir, para mí el problema en España no es el allanamiento de morada, porque eso a mí no entran casos. En algún caso hay mediático, por eso, por ejemplo, hay empresas de desocupación que han hecho un poco alarde, ¿no?, de estos temas, pero ese no es el problema. El problema es cuando esa vivienda no representa una morada, es una propiedad vacía, por ejemplo, o los otros casos que podemos hablar, que es el tema de los impagos de renta de alquiler, que ahora se conocen como inquiocupación. Pero lo que es allanamiento, incluso te puedes un mes a Bali, si quieres, y volver. No hay problema. Te vas 2 meses al hospital porque te han ingresado. No hay problema, ¿vale? Ya os digo, hay casos pues característicos donde socialmente dicen, ¿pero qué ha pasado? Por una mala actuación quizás de la fuerza pública. Pero ese realmente no es el problema, porque la legislación ya nos protege ante esos casos. Nos protege y la policía tiene la potestad para desalojarlos en ese momento, para detenerlos en ese momento, y si no, a las muy, muy, muy malas, unas medidas cautelares en el juzgado de guardia, que ya os digo que no debería ser, porque debería ventilarse por la propia policía. Entonces, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Como os he dicho antes, el problema de las viviendas vacías y el problema de los impagos de alquiler, que se han complicado muchísimo, ¿vale? O sea, habría que diferenciar un poco esos 3 temas. Aquí estamos hablando del tema de, bueno, que la Constitución dice, esto lo he leído hace poco en un tuit o no sé qué, que decía, es que tener una casa es un derecho, entonces yo puedo ir a cualquier casa y ocuparla. Pero también la Constitución dice que tú tienes derecho a la propiedad privada. Entonces, que ese derecho
que dice que el Estado te tiene que dar una casa y no sé qué. Bueno, había un término jurídico que seguro que tú te lo conoces mejor, que no es un derecho, es como un no sé qué. Bueno, ahora no lo dirás tú. Claro, dice, por un lado está la gente que dice, bueno, es que yo tengo derecho a una casa. Claro, pero lo que la Constitución no dice es que tu derecho sea quitársela a otro, ¿no? Que es un poco el conflicto entre, sí, tú tienes derecho a una casa, estoy totalmente de acuerdo, si no tienes casa tienes que vivir en algún sitio, pero no se la puedes quitar a otra persona, tendría que ser el Estado o quien sea el que garantice ese derecho, pero que no vengan a mí a mi casa, me la quiten a mí, porque la Constitución dice que yo tengo derecho a casa, pero no a la mía. Correcto, y eso es verdad, es así. Y de hecho, hasta hace nada, hasta los incidentes de vulnerabilidad, de hecho, el problema que había con la usurpación, es decir, ocupación o el impago de las rentas, el problema que había era un problema judicial, como te puede pasar en una reclamación de cantidad o te puede pasar en cualquier otro pleito. Es decir, una sobrecarga de los juzgados que hace que la recuperación de ese inmueble se dilate mucho en el tiempo. Lo que ha pasado con este Real Decreto es que se le está dando unas ciertas garantías para suspender el tema de los lanzamientos y para ajustarlo a la legalidad, porque como tú bien dices, no puede el propietario, no puede el propietario privado sostener eso. Lo que han hecho para que, bueno, entiendo yo que Constitucional luego no se pronuncie en contra, es que en caso de que se acredite un perjuicio económico, el Estado, vía comunidad autónoma, porque esto se lo han derivado las comunidades autónomas, te paga pues bien esas rentas, con unos límites que luego podemos hablar, o bien una compensación por la ocupación. ¿Por qué? Porque si no sería manifiestamente ilegal el hecho de que un particular tenga que soportar eso. Que lo soporta, si bien está de algún modo subvencionado, ojo, por todos, ¿no? Porque al final está subvencionado por lo que pagamos todos. O sea, es un poco, o sea, le está pagando el alquiler el Estado a esa persona. ¿Cuál es el problema? Que luego pues, se pueden provocar daños, se pueden provocar otra serie de perjuicios. A lo mejor ese inmueble lo quería vender, a lo mejor ese inmueble era desde una herencia de 3 personas que no tienen un gran patrimonio y necesitaban en ese momento liquidar para pagar ciertas deudas y no pueden. Y pues efectivamente ahora mismo tenemos este problema. Claro, yo ahí voy, hablabas de un tipo que es en las viviendas vacías, pero esas viviendas vacías, aunque estén vacías, son de alguien, ¿no? Imagínate este caso que pones una herencia, gente que no se pone de acuerdo, que eso pasa, y esa vivienda se queda cerrada, está vacía, era de alguien, puede durar cerrada años entre que los herederos se ponen de acuerdo. Explícame, ¿por qué alguien puede entrar allí? No, nadie puede entrar allí. Eso nadie puede entrar allí. Es ilegal, ¿vale? Es o bien delito leve o bien un tema de una infracción del derecho civil. Es decir, nadie puede entrar allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que esas personas entran allí y constituyen su morada, es decir, cuando el ocupa constituye la morada, no es que tenga mejor derecho, es que el propietario no puede entrar allí y desalojarles sin una orden judicial. Es decir, ellos ya han constituido su morada, en consecuencia hay que seguir un procedimiento que debería ser rápido, pero no lo es, para recuperar esa vivienda. Entonces, el problema que tenemos es un poco ese tipo de procedimiento que llevamos a cabo. Aquí estaba viendo el otro día, buscando un poco para todo este tema, cifras y demás, y había más de 16.400 denuncias en España en 2024 sobre estos temas, pero en Cataluña se concentra más del 40% de los casos. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa en Cataluña para que esto sea así? ¿Tienen algo distinto? Pues la verdad que no sé exactamente el motivo concreto. También sé que Baleares y Comunidad Valenciana, que es donde yo principalmente estoy, son 2 comunidades con las tasas por habitante más elevadas, sobre todo Comunidad Valenciana. Entonces, el motivo, bueno, pues entiendo que tendrá que ver la falta de alternativa habitacional y la dificultad en el desalojo de esas personas. Pero bueno, eso ya sería un poco más de temas quizás de políticas de vivienda, que tampoco me considero experto en ello, ni lo que sí tengo claro es que el propietario privado no tiene que soportar esa carga y debería ser la administración pública la que soporte pues, esa carga de tener a esa persona y desalojarla. Pero aquí, porque eso sí que es otra cosa que yo he hablado con otros inversores y te decían, bueno, y yo de hecho he sido uno de los que decía esto, pero luego reflexionando digo, ¿por qué todo ciudadano español tiene que mantener a un ocupa? Porque al final dices, oye, a mí me lo ocupan, bueno, que me pague el Estado. Y dándole vueltas digo, sí, pero si a mí me lo paga el Estado, lo estoy pagando yo también. Y lo está pagando ella y lo estás pagando tú. O sea, estamos pagando a todos algo ilegal. Entonces,
debería haber una garantía frente a esto. Bueno, aquí ya entraríamos en que hay que hacer vivienda social y demás, porque lo que no puede ser es que haya gente en la calle, evidentemente. Yo soy el primero que aboga porque la gente tenga vivienda, pero no debe ser, yo en mi caso, luego hablaremos de mi caso, ¿no? Que tenga que mantener yo a alguien porque el Estado no sea capaz de mantenerle, o al final le estoy pagando yo también. O sea, si no tengo yo la vivienda y no percibo rentas, yo estoy pagando impuestos por esa vivienda, el IBI, no sé qué, no sé cuántos, por lo tanto, lo pago con mis impuestos, pero si el Estado se hace cargo de ellos y me paga a mí, parte de eso también es de... Entonces, yo no sé ahí si en derecho hay algo que diga que realmente el Estado tiene que hacerse cargo de estas personas como tal, que haya algo, aparte de la Constitución que dice que tenemos derecho, sí, pero ¿hay algo en el derecho que diga que si alguien no tiene vivienda, el Estado tenga que ser el que se la garantice? Específicamente no, si bien la política de vivienda, que es competencia de las comunidades autónomas, sí que exige que esas administraciones públicas encuentren una solución habitacional a esas personas, sea vía construcción, sea vía servicios sociales, sea vía parque público, sea vía alquiler a propietarios de fundaciones, asociaciones, como pasa. Cosa que, por desgracia, pues tampoco quiero ser agorero, pero no suele acabar muy bien porque suelen ser perfiles bastante conflictivos, pero bueno, en algún lado tienen que estar, evidentemente, y si lo paga pues, la comunidad autónoma, pues que lo pague. Pero es que es lo que dices, es lo que hemos dicho antes. No tiene sentido que sea el particular el que soporte eso y que luego, como compensación para que, por si me impugnan la legislación, le pagamos una pequeña ayuda, que ya te digo que es pequeña, para mantener un poco el tema de la chapuza, de la suspensión del lanzamiento que hemos realizado. Claro, porque lo que te pagan, el precio lo marcan ellos, no tú. El precio es la renta del alquiler siempre y cuando no sea superior al índice que tienen ellos. Entonces, claro, es la trampa que utilizan ellos, que dicen, bueno, vale, perfecto. Eso en tema de alquileres, pero en tema de ocupaciones hay que demostrar que se ha producido un perjuicio económico. Y lo que dice la norma es que ese perjuicio económico se tiene que acreditar si bien la vivienda estaba previa ocupación en alquiler o anunciada para vender, es decir, en venta. Cosa que no tiene ningún sentido, porque el caso que me has puesto es muy bueno, el de los 3 herederos, ¿no? Aparte que ese caso yo lo he tenido. Entonces, vale, pues esas personas no lo querían ni alquilar ni vender, se estaban repartiendo la herencia. Es verdad que creo que hace poco tuvisteis a una compañera especial en sucesiones. Son temas largos, cuando hay muchas partes suele ser un poco desastroso, nadie quiere hacerse cargo de los impuestos, del tema de los gastos, a ver a quién se lo vendemos, pero tú vas a ganar más que yo, y al final si muere queda ahí. Pero no estaba ni a la venta ni al alquiler. Bueno, pues esa familia no tiene derecho a ningún tipo de compensación. Yo el último piso que compré precisamente, que era una herencia, estuvimos casi un año para que se arreglasen todos los papeles. Si durante ese año te lo ocupan, dicen, bueno, no estaba ni a la venta ni alquiler, o sea, ya no lo puedes demostrar, ¿no? No es que lo puedes demostrar. No, hombre, bueno, ahí no voy a decir cómo hacerlo, pero bueno, ya me entendéis. Pero no, si nos vamos al literal de la ley, no, en ese caso no tendríamos derecho. Ya os digo, hay fórmulas para atacarlo, pero es verdad que ahí, pues, es decir, si os fijáis al final, siempre son los más vulnerables los que pagan. No los que están dentro, sino los que están fuera. Es decir, el vulnerable es el que paga. ¿Por qué? Al final, ¿quién está adquiriendo pisos con estos problemas? Pues inversores especializados, grandes fondos, personas con un patrimonio que se lo pueden permitir, pueden esperar tiempo, no tienen problema de esperar 1 año y medio, 2 en un procedimiento judicial, tienen abogados, tienen recursos. El vulnerable no tiene esos recursos. Encima no le ponen justicia de oficio porque, bueno, normalmente siempre pasan ciertos umbrales de renta que hay que acreditar. Entonces, lo que estamos, o sea, realmente se está fastidiando al vulnerable de fuera, no al vulnerable de dentro. Mira, yo compré el último piso, era un piso de banco. Yo creo que toda la transacción habrá durado 1 mes, mes y medio. Cuando vamos a firmar, el día que vamos a firmar, me dicen, el representante del banco me dice, te tengo que decir algo, pero no te asustes. Me llamó la semana pasada un vecino y me dijeron que habían intentado ocupar la casa. Lo que pasa es que como ya los vecinos estaban pendientes, a la primera que vieron que habían quitado, porque entraron como por las escaleras y quitaron rompieron unas ventanas, ¿no? Pero son unas cosas de metal que habían en las ventanas. Entonces dicen que lo hacen, entran, lo hacen. Si ven que no pasa nada,
van al día siguiente y terminan la ocupación. Entonces el vecino llamó y inmediatamente el banco mandó a poner, o ya tenían una puerta antiocupa, que era la puerta principal, y lo que hizo el banco fue poner una segunda puerta por la cocina. Y entonces así, mientras que se terminaban todos los papeleos, ya teníamos fecha de firma. Es súper habitual en pisos de bancos, fondos, que en medio de la transacción se produzcan estos intentos de ocupación. También existen mafias, como todos sabemos, que hacen eso, cogen el inmueble y luego se lo venden a otro y meten a la familia siempre y cuando se vea que no hay reacción. Los fondos normalmente ponen puertas antiocupa, alarma con aviso, con acuda de seguridad privada. Pero muchas veces, pues si hay que tirar un tabique o una pared, digamos, pues se tabica, se hace una construcción ahí. Pero eso es algo muy habitual. ¿Cómo podemos protegernos un poco en esos casos? Pues bueno, poniendo alarma, con acuda y con aviso a policía en ese momento. Porque es verdad que si la policía los coge en ese momento, ¿vale? O sea, flagrantemente, en ese momento sí que pueden desalojarlos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Claramente estos pisos lo que hacen es lo que tú has dicho. Lo intentan, nos vamos, ya vemos, ven la policía, no pasa nada, y luego volvemos y ya nos metemos dentro. Ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la ocupación, podemos demostrar que esto fue hace 15 días. Ya vimos ahí nuestra morada y ya no lo tenemos. Pero bueno, es algo, sobre todo pisos de bancos y fondos que son súper poco operativos para recuperar viviendas, porque tienen tantas, yo creo que un desastre en cuanto a la gestión, que es algo que un pequeño propietario, un pequeño inversor sí que creo que puede ser más ágil. Les ocurre mucho. Ellos lo hacen, o sea, cuando les pasa es un producto más, es parte de su juego y bueno, yo creo que tampoco les trastoca tanto, ¿no? Les trastoca más cuando es alguien, algún pequeño proletario, pero sí es algo súper habitual. Claro, pero en ese caso me iba a trastocar a mí, que yo iba a comprar la vivienda, ya estaba todo listo, si lo hubiesen ocupado, sí. Ya yo tenía todo aprobado, estábamos solamente esperando la fecha de la firma. ¿Qué pasó después? Que esa vivienda le tuve que hacer una reforma. Entonces yo estuve con esa reforma asustada. ¿Cuánto dura la reforma? 12 semanas, sin dejar a nadie, porque ya sabía que esta gente sabía que la casa estaba vacía. Entonces, lo que a mí me cuesta mucho entender es, ya la casa era mía, ya no era de banco, y hubiesen podido entrar igual. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Imagínate que no me pasa, pero si me hubiese pasado. Vienen, está en medio de la reforma y entran. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pues en ese caso, sí, depende. Si lo coge la policía en ese caso, hay desalojo y no hay ningún problema. Es verdad que si se perpetúa un poco en el tiempo y se entiende que hay una morada constituida, que si es una reforma es difícil porque es un piso reformado, depende en qué estado de la reforma esté, ¿de acuerdo? Esto, pues, podríamos atacarlo de diferentes maneras. ¿Podríamos decir que el reformista, en este caso eres tú, vivías allí? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor vivías allí, eso no lo sabemos. A lo mejor, no sé, ya me lo dirás tú, pero ya me entiendes. Porque en caso de que no fuese morada de nadie porque estaba en un estado muy, muy primitivo de la reforma, pues tendríamos que acudir a la vía judicial, por desgracia, que es lo que pues, se rentalizaría de todo. ¿Qué podríamos hacer? Como te han desposeído de un bien inmueble, podríamos acudir a la vía civil, a una tutela sumaria, que es un procedimiento que en teoría era más rápido. En el 18 el desahucio express y todo el rollo en teoría eran, no sé qué dijeron, me acuerdo de la noticia que eran 20 días fuera ocupas. Bueno, vale, sí, sobre el papel, sí. Pero si yo te pongo una demanda, bueno, en este caso es un interdicto que debería ventilarse en nada y me tardan 4 meses en admitirla, pues ¿qué hacemos? ¿Vale? La vía civil sería esa y la vía penal sería la vía de la usurpación. El problema de la usurpación es que te metes en que hay que identificar a quien está dentro. Y el problema de la vía penal en general, hay veces que va muy bien y va muy rápido, pero a veces pues, se atasca ahí. ¿Por qué? Porque hay que identificar a las personas que estén ahí dentro. Hay una fase en que se investiga, se van a ver quién hay ahí. Y pues esas serían un poco las vías que tendrías. Es decir, o cogerlos en el momento y los echaría a la policía, o de intentar demostrar que eso era tu morada y pues detención policial, o bien juzgado de guardia y medidas cautelares, siempre y cuando se pueda demostrar, ¿vale? Eso ya sería analizar el caso. O bien, como te digo, si no es ninguno de los casos y ya han constituido su morada, pues la vía civil o bien la vía penal. O bien tirar como se hace a veces, vamos a probar aquí a ver cuál es el camino más rápido, depende en qué plaza estemos, porque hay instancias donde a lo mejor caemos en cierto juzgado de mala muerte, donde vamos a tardar un montón y a lo mejor vemos eso en vía civil y nos tiramos a la vía penal, ¿eh?
Sí, porque eso es otra que podríamos abrir, que cada juez tiene su criterio y luego dependes un poco de dónde No, caigas. no solo el criterio, sino el tema de los plazos. Es decir, que la instancia 4, bueno, ahora ya no se llama así, ahora van a cambiar el nombre, pero bueno, yo sigo con los juzgados. Te admite una demanda al momento y el juzgado el 10, tenga el 10 de cita ciudad, que no voy a decir, pues te tarda 5 meses. Pues, y ahí tienes un problema. Ahí tienes un problema, que es un problema de los plazos. Hay algunos que, pues, ese funcionario se preocupa más de ir al servicio común, hablar con los compañeros del servicio común, son los que notifican el servicio común, ¿vale? Las temas de notificaciones. Se preocupan por qué pasa con ese procedimiento y a ver qué se ha hecho y que por favor se notifique. Y hay otros que les da absolutamente igual, ¿vale? O sea, que al final depende del servicio común, pero bueno, también es verdad que pueden notificar procuradores, pero bueno, depende del caso. Si es una zona muy conflictiva, pues hombre, hay que ver a quién mandamos allí. Entonces depende un poco sí, perdón, de qué instancia cojamos y a lo mejor hay que seguir un camino u otro. Un dato que me llamó la atención cuando estaba buscando temas de esto, el 74% de los lanzamientos de 2023 fueron por inquilinos morosos. ¿Vale? Y aquí hablamos de usurpación por un lado y esto que es otra cosa. Entonces, el 74% de los lanzamientos es por morosos, y esto lo hablamos en la comida, hay gente que es morosa porque quiere, no porque no tenga, le hayan despedido, sino simplemente porque quiera. ¿Qué vías tenemos los propietarios frente, y ahora hablaremos un poco de mi caso también para ponerlo así en contexto, qué vías tenemos para recuperar ese inmueble y recuperar las rentas? Porque claro, aquí, bueno, yo siempre lo que digo, a todo el mundo se lo digo, no alquiles sin seguro de impago. Eso es lo primero. O sea, si no, vas a tener algún problema seguro. Pero aún así, aunque tengas seguro de impago, claro, tú lo que quieres es recuperar esa vivienda que aunque te estén pagando, pero ya es tuya, ¿no? Y que esté viviendo ahí alguien por la jeta y que un seguro, pero al final esto, cuanto más de estos haya, pues los seguros subirán porque dirán, tenemos más riesgo, subo. Esto es... Entonces, ¿qué vías tenemos los propietarios para recuperar tanto la vivienda como las rentas? Pues esto tengo una mala noticia y es que desde abril, resulta un poco increíble, es obligatorio mediar en la mayoría de procedimientos civiles y mercantiles, ¿vale? Entre los que se encuentra el tema del impago de las rentas. También se encuentra el tema del precario, aunque ahí no quiero poner muy técnico, hay criterios dispares entre juzgados, hay una circular de letras de Ministerio de Justicia, pero bueno, tampoco quiero poner muy técnico ahora, en tutela sumaria no. Temas de impagos. Primero, mediar con el que no te paga. Mediar, pero formalmente, con requerimiento, con un tercero neutral, entre las partes con abogado, con una mediación privada, una conciliación, cualquier medio de estos. Es decir, de momento ya el otro, o sea, el justiciable ya tiene ese problema que dice, coño, pero es que ahora tengo que mediar con el tío que no me paga, que yo ya he mediado, yo ya he hablado con él, ya le he dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me pagas? ¿Qué ha pasado? Y tal. O sea, el primer problema que tenemos es la mediación. Mediamos con esa persona. La mediación va a llegar a mal puerto casi siempre, salvo excepciones. Es verdad que hay veces que existen ciertos municipios, se puede hacer, ahora os explicaré por qué digo ciertos municipios, lo que se llama la oferta vinculante confidencial, que básicamente es que yo te hago una oferta y si tú la cumples, pues negociamos y te marchas. Por ejemplo, me debes 3 meses de renta. Oye, te los perdono si en 30 días abandonas. Vale. Hay ciertos municipios donde los alquileres son asequibles, que a esa persona le puede interesar, aunque sea perverso, el tema de, porque al final estás pagando, ¿no? Al final es como pagar 3 meses de renta, sí. Es un poco perverso, es como lo de pagar ocupas. En esos casos, bueno, vale, pues puede ser que esa vía sea un poco más rápida, 3 meses no me pagas, hagamos un acuerdo y te vas a otro inmueble a que el problema lo tenga otro. El problema está en que las grandes capitales de provincia, con alquileres a 1.500, 1.600, 1.800, nadie, o sea, vale, yo me voy, me perdonas 3 meses, pero no tengo dónde irme. Y luego yo sé, porque me he asesorado, que el procedimiento judicial va a durar un año y medio, y luego encima sé que como soy vulnerable, puede ser que te interponga un incidente de vulnerabilidad y puede ser que lo estimen. Es decir, que me voy a los 2 años. Es decir, 2 años de rentas en una gran capital de provincia es mucho dinero. Y luego, ¿cómo recuperamos esas rentas? Bueno, pues como cualquier otro pleito civil, reclamamos las rentas que no, o sea, si la mediación no ha ido a buen puerto, reclamamos las rentas que nos debe más las que se vayan devengando. Que hay que pedirlo, porque a veces ir con un abogado generalista pasa eso, que pedimos las cosas un poco a medias, esto lo pido, esto no, o pido solo el desahucio, pero no acumulo acciones. Vamos, si puedes hacerlo.
Entonces, pedimos lo que viene siendo. Yo recomiendo incluir a esa persona en el fichero morosos. Hay que notificárselo previamente a ese inquilino para decirle, oye, que sepas que te hago un requerimiento, esto me ha ido bien, tengo el derecho a incluirte en un fichero de morosos porque hay una deuda líquida, vencible y que te la puedo exigir y no la abonas. Y por último, pues sería la fase de ejecución judicial, que sería ya el tema del lanzamiento, que podrían interponernos como digo, el recurso de vulnerabilidad, o bien y luego el tema de las rentas. En general, si el perfil es medio decente y estamos detrás del procedimiento, ojo, que la justicia es lenta, pero para todos funciona mal, y ojo que luego llega cuando no tiene que llegar. Es decir, es verdad que ellos, incluso las costas, que es verdad que ellos tienen 3 años para que no pagan costas porque van con justicia gratuita, pero ojo que no devenga la mejor fortuna. Ojo que no haya detrás un investigador, ojo que no haya detrás un abogado, ojo que no haya detrás alguien que se meta en ese estado y demuestre que tú tienes bienes y pues te acaban embargando bienes y acabamos recuperando el dinero. Yo he tenido casos así, de que parecía que era imposible porque no, este tío es imposible porque es insolvente, porque no sé qué. Bueno, pues de repente ha heredado una casa. Bueno, pues que de repente ahora cobra 3.000, es que es un caso, cobra 3.500 euros al mes. Pero vamos a ver. Pero como que, no, pero tiene una sociedad interpuesta que estaba inactiva. Bueno, piratas del Caribe, ¿no? Como digo. Entonces, pues cuidado con eso, que tampoco, que no sale gratis. Claro, si vamos, pues como digo, con alguien generalista o con alguien que no está hasta el final, pues con alta probabilidad nos comamos, entre comillas, perdón con la expresión, esas rentas que nos deben. Sí, perdón. No, yo iba a hablar de lo del bueno, mi caso, ¿no? Que tengo un inquiocupa o, bueno, alguien que no paga las rentas, que pagó la primera renta con la fianza, no volvió a pagar nada y, bueno, pues ha ido ahí el procedimiento, ¿no? Se llegó a la fecha de lanzamiento, pero la fecha de lanzamiento, la primera que había, dijeron, no le hemos podido encontrar. Como lo hemos encontrado, no le hemos podido notificar, por lo tanto no le podemos echar. Y ahí es cuando tú dices, pero si sé dónde trabaja. O sea, sé exactamente dónde trabaja porque tiene un negocio, sé dónde... O sea, ¿cómo yo sé eso y la policía no? Bueno, eso sin entrar a ese caso, juzgado, ¿no? En este caso, ¿no? Juzgado, sí, pero al final quien tiene que hacer la averiguación entiendo que será la policía, ¿no? No, el juzgado, y no juzgado, sino es que en teoría sí, el que impulsa procedimientos de trabajo en justicia, pero lo curioso aquí es que el que debería, aunque sea una carga un poco absurda, la parte actora, es decir, el demandante, es el que tiene que ponerle eso sobre la mesa al juzgado. Porque si no, el juzgado, ya te digo yo, que por mucho que lo ponga en papel, no lo va a hacer. No va a averiguar dónde trabaja, no va a averiguar absolutamente nada. Va a hacer notificación, servicio común, luego lo publico por edicto si no lo encuentro y me lavo las manos. Entonces, ahí es la parte demandante la que tiene que estar encima y ponerle todo eso blanco sobre negro al jugador. Es decir, hay que ayudarles, por desgracia, porque no lo van a hacer por nosotros. Si hacemos, como digo, demanda tipo, la metemos, esperamos y aquí no pasa nada, pues con toda probabilidad pasa eso. Ahora, si nosotros ya hemos hecho la investigación, trabaja aquí, señores, pídase informe de vida laboral, pídase una nota de educación al registro, que la podemos pedir nosotros, es público, no pasa nada. Sabemos que tiene un coche, pídase a DGT en tema de vehículos. Bueno, pues ojo que ahí podemos también embargar preventivamente algún bien. Claro, es las ganas que tenga la parte actora, digamos, en ir en contra de ese moroso. Lo que pasa es que en tu caso concreto, claro, hay un tema. Es una persona que entra, que has dicho, te paga un mes, ¿no? Te paga un mes. El primer mes. Claro, ahí ya estamos que podemos entender que se está cometiendo una estafa. ¿De acuerdo? Es verdad que eso daría para un debate doctrinal de catedráticos. Tampoco quiero yo aquí ser más listo que nadie, que no lo soy. Pero es verdad que si hay un ánimo de estafarte, ¿vale? Es verdad que eso sería ya vía penal, vía estafa, y no hay mediación, hay historias en vinagre. Ahí directamente acudimos, denunciamos. Lo suyo es que vayamos con una acusación particular, ¿vale? Y además, como te enseñé, realquila el piso, es decir, se está lucrando con un bien que no es suyo, que específicamente en el contrato pone que no puede realquilar y encima no me pagas a mí, o sea... Sí, y además que en ese caso no lo subarrenda, ¿no? Sino que se hace veces de propietario, una estafa impropia además, o sea, venga, le metemos ahí más cera. Sí, eso sería pues vía penal, ¿vale? Es verdad que esos casos no suelen ser los habituales en la generalidad de los casos. O sea, lo normal es que sea pues, un tío que no paga, bien porque está al límite y no puede, o bien como otros casos porque sabe la ley, sabe cuál es el procedimiento y sabe que va a estar 2 años y medio, 3 sin pagar rentas
y que le ha salido bien alguna vez y bueno, pues lo va a probar. Pero ojo, que la que sale mal, la que te viene detrás, la que te viene a embargar, la que te están investigando, que ya te digo que por eso hay que ir con alguien que tenga este equipo, ¿no? Que tenga este equipo de, digamos, de investigación, ¿no? Pues ojo que te va a salir bien una vez o dos, pero cuidado que como encuentres a alguien que no le vaya en medias tintas, vas a tener un problema serio porque son muchos miles de euros de embargo. Es verdad que a la larga, si lo haces 3 veces y te pillan una, bueno, pues quizás sí compense, ¿vale? Pero tu caso es un poco diferente porque, claro, ahí ya estamos metiendo vía penal por medio. Entonces, si escucho bien, son unos 2,5, 3 años que va a estar la situación. Yo soy muy exagerado. Yo soy muy exagerado porque intento, o sea, yo creo que cuando nos dicen, no sé, a lo mejor me equivoco en mi estrategia para comunicar con mis clientes, ¿no? Pero yo creo que si nos dicen 1 año y medio y los grabamos en 7 meses, montamos una fiesta. Ujú. Ahora, como yo te diga 7 meses y tardemos 1 año y medio, me montas un follo. Entonces, la respuesta real es la gallega. Depende. Depende del caso. Es decir, yo he tenido en 4 meses no ha llegado, incluso menos, 3 y pico, que ha ido pum, 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 perfecto. Hablo de impagos de alquiler, ¿eh? Que ha ido perfecto, nada, no ha habido oposición, lanzamiento, tal, no sé qué, sin ningún problema. Y ha habido casos en los que se enroca. ¿Por qué? Porque previo a lo que es el incidente de vulnerabilidad del tema del lanzamiento, la ley de enjuiciamiento civil lo que dice es que en ciertos casos, depende de quién sea la parte demandante, o aunque no lo sea, en función de la vulnerabilidad de esa persona, se puede suspender por plazo, depende, 2 meses o 4 meses, en función de si es una persona jurídica o física, por el tema de vulnerabilidad también. Es decir, hay como una vulnerabilidad previa, que tampoco quiero poner muy técnico, pero para que entendáis, que también puede, que básicamente lo que hace es demorar el procedimiento. Luego, esa persona puede pedir informes a servicios sociales, que en teoría deben darlo en 10 días, y es imposible que lo den en 10 días, lo dan en 10 meses, no 10 meses, pero ya me entendéis. Entonces, ¿la media cuál es? Pues yo diría que para el juicio y la fecha de lanzamiento, más o menos 1 año, pero en función de la plaza donde estemos. Yo te digo que eso fue súper rápido en mi caso. O sea, Ujú. yo puse la denuncia como octubre, noviembre y el lanzamiento estaba para febrero. Uh-huh. Lo que pasa es que no se pudo hacer, se suspendió por eso, porque no le encontraban, no se puede notificar, como tienen 10 días para... Sí, correcto. Pero estaba para febrero y fueron 4 meses que yo dije, wow. Y se lo dije además a otra persona que le había pasado parecido y dice, joder, has tenido mucha suerte. Y dice, pero yo he estado 1 año y pico. Digo, pues no sé, me habrá tocado... Claro, el problema es que ya las fechas que estamos sigue allí. O sea, Claro, ahí está. Y también tuviste ese inconveniente. Si no lo hubieses tenido y se hubiese notificado correctamente, pues se hubiese lanzado, porque entiendo que no interpuso el incidente de vulnerabilidad, que también utilizan algunos para demorar el procedimiento, incluso días previos a la fecha, introducirlo para, venga, servicios sociales. no, eso lo ponía que ya servicios sociales lo había mirado. Ah, y pues ya no estaba. era. Pues entonces había ido perfecto. O sea, era todo perfecto. Había ido es lo que perfecto, me habían salvo dicho. que tenías a otro ahí dentro, que entiendo que la demanda no se dirigió contra todo desconocido ocupante quizás, y entiendo que también el funcionario que tocó ahí, porque yo he visto otros casos, y que la respuesta de los funcionarios del juzgado pues, ha sido perfecto, está muy bien. Aquí yo tengo que desalojar a usted o a cualquier ocupante, eso, yo no le doy fiabilidad a este contrato. Haga usted lo que tenga que hacer en contra de la persona que alquiló eso. Pero esta vivienda se recupera ahora y se ha recuperado. Entonces también un poco depende de eso. Que yo entiendo que en tu caso, pues a lo mejor no se pidió también el tema de los desconocidos ocupantes. Y el tema del desahucio express de 2018. Entonces, ¿en qué ayuda y en dónde se queda corto? No, si sobre el papel está perfecto. Bueno, ahora hay como 2 desahucios express, el del 18 y el de ahora, el del juicio rápido por delito, que tampoco lo es, pero bueno. El de 18, no, está perfecto, porque era una reforma en cuanto a la tutela sumaria, en cuanto a poder recuperar inmediatamente esa posesión, dando un plazo brevísimo, 5 días de contestación, o sea, sobre el papel está perfecto. El problema es la carga judicial, es decir, no hay más, es que no hay más. Es decir, si yo interpongo esa demanda de tutela sumaria y me tardas 3-4 meses en aceptármela, digamos, en admitirla, ¿vale? Pues de qué me sirve a mí que tú me pongas que esto en 20 días está liquidado. ¿Temas de juicio rápido por delito? Pues lo mismo. ¿Cuál es el problema de juicio rápido por delito? Que hay que identificar a quién está ahí dentro. Vale, imaginemos que tenemos una actuación perfecta. Lo identificamos, los citamos. Vale, el juicio rápido por delito es lo que, yo no soy experto penalista, pero bueno, lo que conocen los penalistas como el juicio de conformidad. Es decir, ambas partes conforman, sí, vale. Lo hacemos de esta manera, sí, de acuerdo. Si no hay conformidad, se va al procedimiento ordinario que le toque, que en este caso sería... delito leve y en temas de usurpación hablo esto, ojo, que ahora a lo mejor me estoy liando con el tema de impago. Esto es para usurpación.
Un delito leve y lo normal es lo que se llama pues, fecha directa de señalamiento, ¿vale? Y se señala una fecha para el juicio oral y se realiza. Pero claro, es lo que digo, si al final los plazos judiciales no se cumplen, pues todo esto, el papel lo aguanta todo, pero sirve de poco. Es decir, lo que faltan es medios en la justicia para hacer cumplir estos plazos, o bien cambiar la fórmula y hacerla diferente. Aquí has dicho algo que quiero aclarar. Decías, en caso de usurpación es un delito leve. Sí. Pero en el otro caso que hablábamos de rentas y no sé qué, eso es un delito grave. Y lleva, yo por lo que me estoy enterando, eso lleva incluso penas de prisión. No, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Al impago de alquiler? Sí. No, el impago de alquiler. No, el de estafa que hablábamos antes. Sí, claro, penas de prisión. Pena de prisión. Incluso depende, ojo, cómo lo hayas hecho, que como hayas falseado documentos y tal, te pueden agravar la pena. Sí, eso es pena de prisión. Sí, eso es un problema que puede tener esa persona. Sí, porque eso, cuando yo me estaba informando de esto, vi un abogado que contacté con él, que al final no me hizo ni caso, pero bueno, contacté con él, que tenía en su web justamente eso, ¿no? De que lo mismo que me había pasado a mí y le habían a la persona, tenía 1 año y no sé cuántos meses de prisión, que al final no entras porque es menos y tal y cual, y 20 y pico mil euros de indemnización y, o sea, que no estamos hablando de algo que sea... que esto detrás, y luego otra cosa que he leído también mucho, no sé si me puedes responder, que es que todo lo que sean rentas que no pagas de alquiler y demás, eso no prescribe. Es decir, cuando tengas un trabajo, te embargan. Cuando tengas una casa, te la embargan. Si tienes un piso, te lo embargan. Sí, o sea, bueno, primero por lo primero de la estafa que me has dicho. Efectivamente, pena de prisión y es verdad que se va a suspender, porque la regla general es que si es menos de 2 años, que no es así, o sea, que se puede cumplir, pero bueno, regla general, suspensión de la pena, bla, 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 perfecto, vale, se suspende la pena. Ojo, tiene que cumplir la responsabilidad civil, porque tú la vas a pedir acumuladamente. Es decir, me debes, o sea, me has estafado esto, han estado 15 meses, lo pido como indemnización, 15 meses de rentas, más daños y perjuicios, más todo lo que le quieres meter ahí, ya, bueno, eso ya hay que ser creativo, no lo voy a decir, pero se va subiendo la factura. Vale, tienes que pagarle la responsabilidad civil a la víctima. Si no se la pagas, no opera la suspensión. Entonces, ahí sí que se puede presionar. Hay muchas conformidades en penal. Ahí sí que se puede presionar si la otra persona es una persona, entre comillas, normal. Si es un delincuente desarraigado, que yo entiendo que nadie le alquilaría un perfil así, pues no. Ahora, si es una persona, entre comillas, normal, que tiene su pequeño trabajo, su pequeño negocio o lo que sea, pues en ese caso sí. Y referente a lo otro, pues efectivamente lo que pasa es que tenemos que estar detrás del deudor haciendo averiguaciones constantes de su patrimonio, que es lo que nadie hace. La gente cuando pasa una serie de años no lo hace. O sea, bueno, eso ya está ahí. Ese abogado ya no me contesta, aparte yo no le pagué para que me haga eso. Yo no le pagué sus servicios, yo le pagué no le pagué una ejecución, le pagué eso la primera fase. Bueno, y sí, efectivamente. Entonces hay que estar detrás de ellos, sí, efectivamente. Bueno. Ya iré informando por aquí de cómo va todo esto, pero sí que yo ya lo dije. A mí me parece muy bien que alguien no pueda pagar porque te han echado y tal, todo el mundo tiene sus malas rachas, pero una persona que tiene trabajo porque pasó seguros de impago, porque tenía trabajo, porque tiene un negocio, porque lo alquilas y no sé qué, y luego encima me hace esto, pues oye, yo siempre he dicho, a las buenas soy muy bueno, pero a las malas no me gana nadie y eso lo sabe todo el mundo. Entonces iré hasta las últimas consecuencias y lo hablamos además por teléfono un día de, bueno, eso ya depende de tú lo que quieras. Digo, no, yo es que lo que no quiero es que queden impunes, porque claro, si quedan impunes, esto dice, no, es que no pasa nada porque aquí, bueno, te echan y ya está. No, te echan, pero oye, si te van a meter una pena de prisión, que eso sale en tus antecedentes, vas a estar en lista de morosos y no sé qué, oye, la justicia está para eso. Y yo creo que así se le quita las ganas, al menos a este tipo de gente, porque lo que dices tú, un delincuente, alguien que no tiene dónde caerse muerto, le va a dar igual. Pero si tú tienes un negocio y ya pones en riesgo tu negocio, tu familia y no sé qué, lo mismo ya el otro de al lado que se lo cuenta ya se lo piensa un poco más, porque dice, oye, esto no sale gratis, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es eso, que la ocupación sale gratis en este país. O sea, te ocupan tu casa y encima tú les tienes que pagar. Y ahora vamos a abrir el melón ese, ¿no? De los ocupas como lo llamamos en el mundo, ¿no? Ocupa de patada, ¿no? Que llega aquí al banco, no sé qué, y te venden un piso ocupado, ¿no? Y claro, o sea, encima tú tienes que pagar para algo que es tuyo, que se vayan de ahí. Y aquí creo que Gimar tiene sus cosas con esto, ¿no? Que querías... Sí, es que, a ver, yo...
¿Qué? Sus cosas. Mis cosas. ¿Cuáles son mis cosas? No, A tus ver. cosas de decir el tema de las empresas de desocupación y tal. Sí, claro, porque, o sea, yo por principio no entiendo la ocupación. O sea, para mí la ocupación es un delito y debe ser tratado como un delito. Y yo creo que se blanquea. Se blanquea a través de la vulnerabilidad, se blanquea a través del uso de la excusa de la falta de recursos. Y hay gente sin recursos que busca la forma. Incluso la negociación, porque en malas rachas los tenemos todos, pero hablando se entiende la gente. Mira, me quedé sin trabajo, déjame pagarte la mitad y yo en lo que tenga trabajo te pago el resto. Hay formas de negociar para quedarte en una casa. Para mí, todo el que ocupa es un delincuente. Es una persona sin escrúpulos. Ya no hablemos de este que tiene un negocio, alquila una casa, o sea, la casa, la situación de Rubén, alquila una casa, es un estafador, pero es que es un delincuente. Ujú. Sin más. No la otra persona, tal vez yo tenga un poco más de reparo con el tercero a quien se le alquila esta casa. Pero una vez que tú sabes que esa casa te han hecho un contrato falso, que quien te ha hecho el contrato no es el dueño y que tú sigas ahí, pues entonces para mí eso también es falta de escrúpulos. Entonces, si esto es un delito, si esto estamos hablando de delincuente y no de gente pobrecita, porque es lo que digo. Entonces, ¿por qué la policía no puede hacer nada? Bueno, porque la usurpación en España es un delito leve, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un delito leve, la policía puede actuar en ese momento, pero si ya, como hemos dicho antes, han constituido morada, ya la policía no puede actuar en ese momento. ¿Por qué a veces funcionan ciertas empresas? Porque o bien utilizan unas medidas que no puede utilizar la policía, es decir, la policía no puede ir ahí y ofrecerles dinero, lógicamente no puede, ¿vale? Estas empresas pues lo pueden hacer, hay alguna que lo hace, otra que no. Tampoco soy experto en empresas de desocupación, ¿de acuerdo? Porque he tenido ambas experiencias, para ser transparente, he tenido clientes que han ido y han vuelto y clientes que se han ido y no han vuelto. Es decir, yo aquí hay que ser transparente, o sea, cuidado. A lo mejor en ciertos casos funcionan. Yo no puedo recomendarlas por un tema de código ontológico, estatuto, pero bueno, tienen sus despachos de abogados y no son, tampoco son, no son una empresa, no son empresas cualquiera. Hay algunas que sí, que son muy chapuzas y han sido condenadas por delitos, pero las grandes pues tienen detrás pues, una asesoría legal potente. Entonces, ¿por qué la policía no puede? Pues porque lo acabo de decir, pues porque ellos en ese momento han constituido morada y solo lo puede echar el juez. ¿Podemos pedir unas medidas cautelares en caso de usurpación? Sí se puede, pero en la mayoría de casos en que no se demuestre, no se acredite algo extra, por mi experiencia, nos la van a denegar. Es decir, se puede acreditar que tenemos una urgente necesidad de ese bien inmueble por circunstancias que podamos acreditar, como una venta inminente, como un pago de... Ojo, que algún éxito hemos tenido, pero si no, lo general es que esas medidas cautelares no prosperen. Entonces, estas empresas también lo que hacen es montar controles de entrada que, si bien para mí no puedes impedir a nadie entrar en una comunidad por mucho que sea un ocupa, por mucho que haya un acuerdo comunitario, para mí eso no es legal. A veces, cuando eso no ha ido bien, la molestia de estar 24 horas ahí montando controles, a ver quién entra, quién sale, identificando, porque entonces no puede pasar, sí o no, esa molestia, ¿vale? Que se podría entender como ocasiones leves, a veces sí que en ciertos casos sí que prospera. En los casos de ocupación dura, en los casos de ocupación mala, la vía acaba todo en vía judicial. O sea, en casos de vía que les da igual esto, da igual 4 que 40, acaba en vía judicial. ¿Dónde son efectivos? Un piso donde trafiquen con drogas, por ejemplo. Vale, ahí debería haber una actuación policial. La actuación policial en ese caso va a ser, entre comillas, lenta. Una investigación, unos mandamientos judiciales. En cambio, ellos en esas vías sí que lo suelen hacer mucho más ágil, ¿vale? Y en esos casos sí que se puede acreditar que hay una urgencia de recuperar esa posesión de esa vivienda porque se está utilizando para fines delictivos, y en ese caso, pues sí que haciéndolo bien, vía legal, ojo, no, nada extraño, vía legal sí que se puede recuperar rápidamente. ¿Por qué? Porque se ponen ahí, acreditan que ha entrado uno, ha entrado otro, llaman a la policía cada vez que sale un cliente con droga, porque tienen a gente por allí, bueno, en fin, hacen sus maniobras, y por eso son mucho más efectivos en ese aspecto muchas veces que la fuerza pública, porque la policía, pues porque simplemente no puede hacerlo. Pero ya os digo, la ocupación dura, la ocupación que al final se enquista, donde no se van, donde en general acaba en un pleito, sea civil, penal, me da igual, y acaba con un lanzamiento judicial, como debe ser, pero en unos plazos que
para mí pues no son aceptables, pero acaban en un lanzamiento judicial, ojo, que se lanzan y se marchan. Hablabas tú del control de acceso. Yo eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que te decían, te monto un control de acceso. Básicamente se ponen en la puerta de la casa y te dicen, ¿tú quién eres? No sé quién. Aquí no puedes entrar. Ya. Y no te dejan entrar. Yo eso no lo veo porque si llaman a la policía en ese momento y esa es su morada, pues tienen que dejar el paso. Claro, pero estas empresas, cuando hacen esto, consiguen echarles precisamente y la policía les deja hacer ese control de acceso porque tienen que estar, estuve leyendo y tienen que estar acreditados y no sé qué, y tienen que tener unas ciertas cosas y si te dejan montar esto... En algunos sitios sí, en algunos sitios me consta que no, que la actuación policial no ha ido por ese sentido. Pero claro, yo no soy tampoco, no he hecho 1000 controles de accesos. Alguien de esta empresa te dirá, pues mira, aquí nos pasó esto, que vino la policía y nos dijo que si no dejamos pasarle nos detenía, nos llevaba para adelante, y aquí ha habido otro que sí, que ha habido un acuerdo y depende del caso. Para mí, si te vas siendo un rigorista, pues tienes que dejarle pasar. Para mí, es mi opinión jurídica. Que no es la que me gustaría tener que decir. Ojo, es que parece que... O sea, pero yo creo que en ese caso no son ellos los que pueden impedir el acceso a esa morada. Por mucho que no me guste el resultado, ojo. Pero si yo soy propietario y yo tengo esto, ¿no? Hemos dicho, yo tengo esa vivienda y pongo ahí una persona y dice, usted no puede pasar porque no es... el propietario tampoco tiene un contrato de alquiler, usted no pasa aquí. Pero sigue siendo su morada. Claro, si tiene morada ahí... Sigue siendo su morada. Explícame el concepto de morada. Pues es el espacio donde las personas realizan su intimidad fuera de la vista de terceros. No sé si te ha quedado claro, ¿no? No te ha quedado claro. Básicamente, ¿qué dice que la morada? El Supremo que dice que es una morada. Pues una tienda de campaña, pues una habitación donde más o menos se sustraiga de la vista de terceros. Una vivienda, un barco donde vivamos, aunque esté ahí varado y... Quiero decir, hay muchos supuestos de... hay un concepto que se conoce como concepto amplio de morada, ¿no? Y básicamente es eso. Y nadie, el único que puede decidir si desalojamos y entramos en una morada ajena es mediante orden judicial. Bueno, hay casos de flagrante delito, urgencia inminente que está en la ley de seguridad ciudadana, pero en general, ¿no? Para el caso al que estamos hablando, lo tiene que ordenar una autoridad, la autoridad judicial, concretamente. Y si, para entender, ¿no? Si yo soy propietaria de una vivienda, imagínate que no hay contrato de alquiler, estás en caso de usurpación. Uh-huh. Simplemente aunque yo no viva allí, o sea, es mío. Sí. Yo pagué por esto. ¿Eso no vale de nada? Vale para ejercer acciones, pero como entres sin el consentimiento del ocupa, seguramente irías detenida. Como ha habido 1000 casos de propietarios, pero 1000. O sea, es algo que... Porque hay Vox Populi, no, se puede hacer, le cambio la cerradura. Nada, detenida. Es de no sé qué, tal, detenido, tal. Pues por desgracia, eso seguramente serán consecuencias. Si hay una actuación proporcional al caso, lo normal sería coger, citar, leer de hechos como investigado y no meter a nadie en un calabozo por eso. Pero bueno, como dependerá de dónde estés territorialmente, si es en Cataluña y viene un Mossos, o si es en un pueblo perdido de la mano de Dios y viene Guardia Civil, o si es en una capital de provincia y viene Policía Nacional, pues depende de quién venga, pues tendrá actuación unos protocolos u otros y te puede pasar eso porque estarías cometiendo un delito. Aunque suene, ya sé que suena un poco extraño y un poco la casa al revés, ¿no? Es como empezar la casa... Totalmente al revés. Pero sí. Una pregunta así, bueno, te voy a poner aquí un caso ahí. Tú imagínate, ¿vale? Que me han ocupado la casa y todavía no han dicho nada de que es su morada y no sé qué, ¿vale? Uh-huh. Y salen, y yo les veo salir, y llamo a un cerrajero, y el cerrajero, normalmente yo cuando llamo a un cerrajero, lo primero que te dice el cerrajero es demuéstrame que tú vives aquí. Claro. Con un contrato de alquiler, o con la nota simple, o lo que sea, lo primero que te dice es eso. Entonces viene el cerrajero, cambia la cerradura y yo me voy, ¿vale? Y yo no sé nada. ¿Quién ha cambiado esta cerradura? Ni idea. ¿Vale? Y llegan ellos y no pueden abrir, porque evidentemente ya no tienen. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tienen que romper la cerradura. Y cuando están rompiendo esa cerradura y yo llamo a la policía, ahí sí que les detendrían. Si antes no han dicho que era su morada, ¿no? Si lo has hecho muy bien y estás mintiendo muy bien, sí, pero estaréis cometiendo un delito. Es decir, ya. Al fin y al cabo, esto es como el crimen perfecto, ¿no? O si no encuentran el cadáver. Bueno, vale, sí, en teoría sí, pero el que estaría cometiendo un delito serías tú, en este caso. Sí, a mí mi mente venezolana no me deja entender esto. O sea, la mía española tampoco, no te pienses que esto... Es una locura. Hay otra cosa que pasó en mi piso. Terminó la reforma, alquilé el piso y van a hacerse el padrón los nuevos inquilinos.
Cuando llegan al ayuntamiento, le dicen, ay, no, es que tienes empadronado a alguien en ese piso que es un ocupa. Ujú. Los del ayuntamiento Sí. sabían que habían empadronado a un ocupa. Yo Depende digo, del ayuntamiento, te dejan empadronar a personas sin ningún tipo de título. Y hay otros, no voy a decir el municipio para que no sea viral y no lo capen, hay otros, por ejemplo, que hace poco tuve el caso, que no dejaban empadronar siquiera al inquilino con contrato si no acudía presencialmente el propietario, cosa que es algo para mí contrario a derecho también, pero era una forma que estaba ejerciendo ese consistorio de proteger el empadronamiento de personas ilegales, tema de ocupación, tema de impagos, y lo que estaba fomentando era, no, aquí venga usted con el propietario. Cosa que ya digo yo creo que es contra derecho, porque con un contrato de arrendamiento tienes que poder dejar de inscribir, porque tiene todo el derecho del mundo. Pero luego vamos al caso contrario, que efectivamente, si pueden demostrar que esa es su vivienda, aunque sea sin justo título, hay algún tipo de consistorio, que tampoco dio el nombre, pues que si está dejando eso, para mí, un poco en el un limbo legal importante. A mí en Alicante, una de las inquilinas que tengo allí, para poder empadronarse, yo le tenía que hacer una carta diciendo que yo le dejaba empadronarse. Ella tenía que presentar mi carta con mi firma más el contrato y entonces le dejaban. Sí. Si no, no le dejaban. Que yo, es lo que me parece, porque cuando ella me dijo, dice, no, es que tengo aquí a alguien, digo, pero a ver, si yo, donde vivo, claro, yo aquí donde vivo para empadronarme he tenido que presentar el contrato de alquiler y de todo, digo, ¿cómo es posible que un ocupa que no tiene nada llega allí y diga, oiga, que sí, que me empadrono aquí? Claro, pero en España hay 8.000 municipios, no sé cuántos Sí, 8.000 municipios, hay no sé cuántos secretarios generales en cada municipio y bueno, pues cada uno pues hace... Ya digo, este caso era más grave todavía, es decir, tenía que venir presencialmente el propietario, cosa que, vamos a ver, que pasamos de un extremo a otro, es decir, no tiene sentido y si el propietario no reside ahí o tiene que conducir 3 horas para ir al inmueble, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pues sí, tuvo que ir el propietario con escritura, porque si no, ¿qué habría que hacer si no? Recurso administrativo, tiempo, bueno, al final, problemas. Al final se pasa por el aro y ya está. Pero hay como esos casos yo extremos. prefiero ese extremo sin al duda. otro extremo, porque entonces a mis inquilinos sí les pidieron el contrato, pero se lo dijeron como anécdota y además hubo que hacer un procedimiento por el cual al cabo de tantos días viene la policía, revisa que en realidad estén solo los que están en el padrón y a los demás los quitan. Sí, depende del municipio. Hacen las preguntas de los estudios, está el formulario ese típico que hay que rellenar y todo eso. Pero aparte es que no puedes saber, o sea, tú vas al ayuntamiento y le dices, dígame en mi piso quién está empadronado y te dicen, no, la ley de protección de datos y dices... Bueno, yo ahí ya discrepo, ¿eh? Yo ahí creo que una instancia administrativa, el expediente administrativo no lo tienen que facilitar y ese bien inmueble es titular mío y yo quiero saber si está empadronada esta persona o está empadronada. Yo ahí veo que debería tener derecho. Insisto, dependerá del consistorio que nos toque. Bueno, ¿y qué cláusulas debemos tener en los contratos? Algo que marque la diferencia. Bueno, vamos a decir, si ya se quedan con esto todo el mundo, ya hemos ganado un montón. Vamos a ver. La cláusula de recuperación para sí o para familiares de primer grado en los contratos de arrendamiento. Hay que ponerla de manera expresa. Si no la ponemos de manera expresa, no vale, ¿vale? Es decir, contrato de arrendamiento que no ponga esa cláusula, el inquilino tiene derecho a prorrogarlo hasta 5 años, ¿vale? 7 en caso de persona jurídica. Y si no comunico con los 4 meses de antelación antes del 5.º año, puede prorrogar por plazos anuales otros 3, ¿vale? Entonces, esa cláusula es vital. ¿Por qué? Porque esto me pasó, ¿no? Bueno, nos ha pasado a muchos abogados de que nos llama un propietario, oye, necesito el piso para mi hija. Que porque, mira, se quiere independizar, lo tengo alquilado hace 2 años y medio. Digo, bueno, perfecto, nada, envía puro fax al inquilino con los plazos que hice la LAU, 2 meses, tal, perfecto. Vale. Y le digo, deja el contrato y te lo miramos, vale. No está puesta esa cláusula. En consecuencia, esa persona tiene que estar 5 años, puede optar por las prórrogas obligatorias que establece la LAU. Y cuidado, que con la reforma que ha habido después de la ley de vivienda, como esa zona la declaran tensionada, hay otra serie de reformas obligatorias que de momento no se han aplicado porque no han pasado ese plazo. Ya veremos en el 28 los primeros contratos que haya que aplicar esas cláusulas en zonas tensionadas. Que, ojo, que hay una serie de prórrogas semi-obligatorias para algunos grandes tenedores en caso de zonas tensionadas, pero como digo, todavía no hay casuística porque todavía no ha sucedido. Entonces, esa cláusula es fundamental. Tema de un avalista. El avalista que sea solidario, ¿vale? Que sea solidario. Porque así podemos ir contra el impagador, contra el inquilino que no paga
y contra ese avalista, ¿de acuerdo? Si no tenemos que realizar la acción contra el inquilino que no paga y luego podemos repercutir contra esa persona. O sea, y luego hay se escribe de cierta cláusula, ¿no? Renunciando a los derechos, de bla, bla, bla. Y bueno, esas cláusulas serían luego a ver, esto, si la gente se queda aparte con otra idea, sobre todo en casos de compra y en casos de alquiler, y es que, por favor, si no tenéis ni idea, que lo revise alguien. Si no queréis pagar un abogado, cosa que me parece un tremendo error, perfecto, pero que te lo pague alguien, o sea, que te lo mire alguien, al menos que sea como Rubén o como vosotros, que estáis con el mundillo, que tenéis esa jerga. O sea, yo recomiendo que sea un abogado especializado en esto, pero como mínimo alguien que sepa cómo va esto, que ha tenido problemas, que sabe qué cláusulas poner, ¿por qué? Pues porque luego podemos tener un problema por no asesorarnos. Es decir, yo veo gente que compra viviendas alquiladas o ocupadas sin tener ni idea. Escucha, lo fundamental es la forma en que la compramos. No es lo mismo comprarla como persona jurídica como persona física. En temas de ocupación hablo, o en temas de inquiocupación. Es decir, si ya vamos a torear el problema, cómprala de una manera en que la ley te sea beneficiosa. No la compres a las bravas. Pues me he montado una SL y pues mira, pues lo siento por montar SL. En temas de ocupación, en incidencia de vulnerabilidad también te aplica. Hostia, pero si es que solo tengo una casa. Ya, es que si ves comprado como persona física, no. Ya, pero es que el fiscalista, claro, pues el derecho civil, el derecho fiscal muchas veces no coincide y hay que conjugar ambas cosas para ver de qué manera lo hacemos. Compramos una vivienda ocupada, hombre, mejor comprarla como persona física, no gran tenedor, ¿vale? Con persona jurídica sí que entras, persona física no. Eso es algo fundamental. Y como digo, revisar los contratos, porque es que he visto cada chapuza de contrato de alquiler que no establece cómo se realizan las subidas, no deja claro algunos vacíos legales de temas de reformas. El tema de los impuestos, pues todos esos temas hay que dejarlos. De las basuras, ¿no? Que, sí, hay que dejarlos bien escritos. Sí, bien que en escrito. principio, si tú lo pones que lo paga el inquilino, No hay lo problema. paga él y ya está. Leía el otro día que incluso ahora estaban poniendo algunos el tema de comunidad, que se tenía que hacer cargo el inquilino, pero que solo era para los pisos de protección de no sé qué, que tuviesen más de no sé cuántos años. Incluso el IBI también lo tienen que pagar, pero solo en ciertos casos. Es decir, tú puedes poner que tú vas a pagar el IBI, la comunidad y no sé qué, y el otro va a un abogado y dice, oye, yo no tengo que pagar. Yo he visto mucha gente que les dice, no, tienes que pagar tú también el seguro del impago. No, el seguro de impago seguro que no, porque hace poco ha habido unas cuantas sentencias que he leído que no puedes. Lo que sí puedes poner es que yo tengo un seguro de responsabilidad civil, un seguro de impago, y que a su cargo el inquilino, entiende la parte arrendadora, deberá contratar un seguro de responsabilidad civil porque en caso contrario no será responsable de. Bueno, se pueden poner ciertas cláusulas que sí pueden afectar porque el seguro del hogar, Uh-huh. ese en principio lo tiene que tener En principio ambos dos, en principio. En principio, tanto una parte como la otra debería. Ahora, ¿qué inquilino tiene un seguro de hogar? Ninguno. Bueno, yo lo tengo porque yo lo he alquilado con una empresa tú pones el perfil habitual de. No, pero yo para alquilar el piso donde vivo, a mí me han hecho tener un seguro de hogar. Y bueno, pero es un seguro de hogar, entiendo que es del contenido, no del continente. El continente tiene que ser. Exacto. Porque al final esto no es mío, pero si yo la lío aquí y hago un agujero en la pared y le calo al de abajo, lo que sea, y eso sí es problema mío, claro. Ahí tengo yo una responsabilidad, ¿no? Sí, es verdad que el tema de seguros hay tanta casuística. Yo tengo un compañero que solo hace temas de seguros, porque a veces hay algún tema de estos de contrato de arrendamientos con un tema de seguro y reformas que él tiene ya sus peritos, su arquitecto técnico, arquitecto, su ingeniero, quiero decir, tiene una serie de tus tasadores. Y porque el problema aquí es la carga de la prueba y de verdad que hay una rama del derecho también. Por eso es importante especializarse en ciertas cosas, pues que solo hace eso relacionado con el tema de la responsabilidad civil, porque depende de la casuística. Le toca pagar a uno o le toca pagar a otro, efectivamente. Yo tengo un caso cercano que le tenían el seguro de impago al inquilino. Pero no solo eso, sino que anualmente le decían, no, pero entonces coge esta póliza, porque me dan precio. Y yo hasta que le dije, eso no, tú no eres responsable. Díselo, se lo dijo y ahí se quedó el tema. Cuando contratamos un seguro de impago, ¿no? Que vamos a alquilar una vivienda, ¿qué cláusulas tiene que tener ese seguro de impago o qué debemos buscar para que nos proteja en caso de ocupación? Pues que sean cláusulas claras, que indique si hay carencia o no hay carencia, que indique el periodo que nos van a pagar, que nos indique la renta, si hay IPC, si no hay IPC, y si hay otro tipo de circunstancias que nos puede afectar negativamente. O sea, básicamente leer las cláusulas del contrato pues como cualquier otro tipo de seguro, básicamente.
Sí, porque hay muchos seguros de impago que solo te cubren un año. Ujú. No, pero si estamos hablando que el proceso se te va 2 años, Pues quizás sea interesante. Sí, un año de hecho a mí me parece poco. claro, o sea, a lo mejor tienes el primer año cubierto y Pero- a partir del mes 13 ya no cobras. Y sí, efectivamente. Y es muy probable que te vayas al mes 24 o 28 o 30 si va muy mal la cosa, ¿no? Que como dices tú, a lo mejor en 7 meses está, o a lo mejor está en 28 y tienes 14 meses que no cobras. Y dices, Exacto. y me lo como yo. Ujú. Exacto. Yo, una pregunta que te quiero hacer del tema de cómo ves tú, esto ya, tú sé que eres inversor también, de hecho tenemos cosas por ahí, negocios, pero ¿cómo ves tú el tema de, imagínate que mañana esto se convierte en un país civilizado en el que las ocupaciones se resuelven como en Estados Unidos, que llegan y te echan, o en otros países, ¿no? Que llegan y mañana estás fuera, ¿vale? Es decir, ya no hay ese problema. ¿Tú qué crees que pasaría? O sea, ¿cómo mejoraría tanto primero por el tema de alquiler como por el tema de precios? Esto es elucubrar, ¿no? Sí. No, yo tengo clarísimo lo que pasaría. Si pasa eso, tanto en ocupaciones como en impagos, sube desproporcionadamente la oferta, subiría, porque hay multitud de pisos de vivienda que no se alquilan por miedo, por inseguridad jurídica, y bajarían los precios, pero eso es que tampoco hace falta ser un economista, ¿no? Ahí para decirlo. O sea, que eso pasaría segurísimo. De hecho, hace no mucho hubo una campaña de captación de inmuebles para funcionarios y resulta que la gente empezó a ofrecer pisos en una zona tensionada, a ofrecer pisos que tenían para alquilar ese tipo de perfil, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo con un funcionario, si es de carrera, lleva tiempo, no le haría uno de impago. Me parece un gasto que no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo vas a poder ejercer acciones y vas a poder recuperar tu dinero, aunque sea tarde, ¿vale? Si lo quieres el mes siguiente, pues sí haces uno de impago, pero en ese caso no. Entonces, yo tengo claro que pasaría eso, es que no habría más. Y pues se acabaría el negocio para muchos, para mí incluido, y tenía que irme a otra rama, que ojalá, que no pasaría nada, que ojalá, porque al final, si yo vivo de esto o hay empresas que viven de esto, es porque existe un problema, si no, no existiríamos, por desgracia. Entonces, yo tengo, que sea clarísimo que pasaría eso. Déjanos. ¿Qué? No, le iba a preguntar justo para cerrar eso. Tú dices que esto te acabaría tu negocio. Esto no hemos hablado, pero me gustaría saber cuánto cuesta más o menos, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta más o menos todo el proceso para contratar desde que te contratan hasta que se echa? Que luego, en principio, lo debería pagar la parte que echa. Sí, en Si tienes principio, suerte. sí, Pero sí. ¿cuánto puede costar esto? Porque esto es un dato que no hemos dicho y sí me gustaría. Pues como la gallega, depende, ¿no? Sí. Depende del caso, depende del tiempo que lleven, depende de qué tipo de contrato hay, depende de la acción del tipo de tutela que vayamos a solicitar, depende de si vamos a ir por una vía o por otra. Pero son procedimientos que no son para nada baratos y el estándar puede estar tranquilamente rondando los 2.000 euros, tranquilamente. 2.000 euros el procedimiento entero, el inicio o El qué? procedimiento hasta el lanzamiento. Hasta el lanzamiento. Sí. Puede estar rondando perfectamente eso. Puede ser más caro, más barato. Bueno, si hay alguno que es más barato, pues bueno, cuidado, porque, a ver, no por criticar ni por nada, pero al final si todos hacemos de todo, esto queda mal. Es decir, como yo haga un testamento, lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, eso está claro. No, es que ese es abogado. Vale, perfecto. Si coges de todo por coger pleitos al principio, que es lo que pasa a muchos compañeros, y no es para nada criticable, es un modo de vida y solo faltaría, puede haber ciertos errores que nos pueden costar caro. Entonces, yo ahí tendería por la especialización. Y la especialización en este tipo de procedimientos, de 2.000 para arriba, segurísimo. De abogado, ¿eh? O tenemos gastos de procurador y otros gastos que podamos tener que asumir, notas de registro, peritajes en su caso, tasas en caso de que no seamos persona jurídica, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso pasa en todas las profesiones. O sea, yo como informático, pues hay mucha gente que te cobra 4 duros por hacerte no sé qué, no son profesionales. Y al final dices... La especialización se paga sea en inmobiliario, sea en sucesiones o sea en penal que lleva tipos de societarios. Pues todo esto se paga, evidentemente, porque coño, la práctica pues hace que esos horarios suban. Y para ir cerrando, 3 consejos prácticos para propietarios. 3 consejos prácticos para propietarios, está bien. Ahora yo entiendo que a raíz del Real Decreto 1120 yo creo que ya pasa menos y que estamos, la mayoría de propietarios están eligiendo un perfil mucho mejor. Es decir, consejo de tema de alquiler, elegir un buen perfil.
elegir un buen perfil. Más allá de que haga seguro de impago, haga seguro de impago, que es recomendable. En según qué zonas el perfil va a venir es el que es porque el tipo de inmueble es el que es y hay que hacer un seguro de impago, pero elegir un buen perfil y no tener prisa en alquilar al primero que pasa por la puerta, porque es que esto lo he visto más de una vez, de que, ¿pero por qué le queriste a este? No, es que fue el primero que vino. Vamos a ver, pero tenías una cola de 15 personas. No, es que me da pereza. Pues delégalo en una inmobiliaria, aunque cuesta, aunque el mes de honorarios hay que pagarlo, o mes o más, ¿no? Haya que pagarlo el arrendador, paga ese conocimiento. Y consejo en tema de ocupación o tema de legal, sobre todo para los inversores, antes de comprar una propiedad así, es que estamos hablando, es que esto me parece increíble, que si solo se quedan con esto ya, estamos hablando de que vamos a pagar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60.000 euros y no pagas un asesoramiento de 600, de 800, de 1.000, me da igual, lo que sea. ¿En serio? O sea, ¿qué te va a decir cómo comprar, de qué manera comprar y cómo iniciar la acción judicial? O en caso de que se haya iniciado, te estudia el caso para su prorrogación, etcétera, etcétera. Hombre, pues en serio, que te lo pague alguien. Pero pasa que en España pagar por asesoramiento en general, y esto me sabe mal decirlo, te lo digo por mis clientes, pagan los que más tienen y más saben, que me parece algo que es contradictorio. Es decir, vamos a ver, o sea, pero si tú tienes 35 propiedades, ya, pero yo no sé de esto. Yo quiero que tú me lo mires, igual que cuando hay una inspección de la vivienda previa compra, llamo al arquitecto o llamo a alguien que me hace un informe técnico y esto es lo mismo. Y he comprado 50 casas y pago conocimiento. Y a la larga, esos son los que se llevan el gato al agua. Es decir, pagar por asesoramiento. Señores, señoras, por favor. O sea, es algo básico, basiquísimo. Y en caso de que ya tengamos el problema, pues contar con un abogado y explicar un poco el procedimiento y poco más puedo decir en ese aspecto. Lo último que te quería decir, que se nos ha quedado antes en el tintero, que lo tenía yo en mi cabeza, algunos partidos, no voy a decir cuáles, están diciendo que ante la falta de vivienda hay que expropiar, ¿no? Como decía Chávez, expropiese. Claro, aquí yo me pongo en la tesitura de, es muy bonito decir que expropien, pero yo, por ejemplo, que tengo unos inmuebles, ¿no? A mí si me expropian, me están expropiando algo que yo ya tengo alquilado. O sea, el problema realmente no es que no haya inmuebles, que sí que puede haber, pero como salía el Sareb, ¿no? Tenemos no sé cuántos mil inmuebles ya, bueno, pero ¿en cuántos se puede vivir decentemente? Muy pocos, ¿vale? Pero decían, expropiese y así recuperamos vivienda y no sé qué. Bueno, muy bien, ahí entraremos, pero ¿qué fundamento de derecho tiene una expropiación? O sea, ¿sería posible que llegasen a decir hay que expropiar y te lo expropian y se acabó? Pues se ha avalado alguna normativa autonómica que no es exactamente de expropiación, si es de obligación de tener ese inmueble en arrendamiento en caso de que esa persona sea jurídica o gran tenedora, ¿vale? Hay alguna legislación autonómica que lo contempla, no está tumbado y, como te digo, no es que te lo expropien, es que te obligan a arrendarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es otra discusión jurídica más en el tema de la función social que tiene la vivienda, los inmuebles. No las han tumbado, entonces pues ahí siguen. Si luego a nivel nacional se cambia de política, pues puede que sí. Yo creo que si se aprueba, si se aprueba con ciertos requisitos, creo que se mantendría. También es verdad que esto no deja de ser la teoría esa de la rana y el agua hirviendo, ¿no? Es decir, vale, empezarán con estos, cosa que en general socialmente a todos nos parecería bien. Oye, o sea, que tenga el Sareb, que tiene no sé qué, pues oblígale a ponerlo en condiciones y a arrendarlo. Vale, pero cuando ese parque de viviendas no sea suficiente, que no lo es porque la mayoría de propietarios son pequeños tenedores, ¿no? El siguiente va a ser el que tenga 2, 3 pisos y el siguiente y cualquier persona, sobre todo de generaciones antiguas, quizá la nuestra no, es más complicado, ¿vale? Ok, vale, en grandes ciudades. Pero cualquier persona que lleve 45 años trabajando de las generaciones antiguas, nuestros abuelos, pues muchos tienen 2, 3 pisos y no son grandes multimillonarios, cobran una pensión mínima, son muchos analfabetos, pero han tenido pues esa oportunidad de invertir, lo han hecho. Y pueden ser los siguientes. Entonces, claro, creo que socialmente no habría ningún problema, pero sería peligroso porque los siguientes serían los de 3, luego los de 2 y luego al frente dirían, mira, cuando tienen una casa con 2 habitaciones, yo creo que ya está servido y aquí lo tenemos. Entonces, yo creo que sería legal, o sea, lo lucharía, tengo argumentos jurídicos para poner en contra, pero yo creo que si lo hacen como quieren hacerlo
ojo que podríamos tener un problema. Y para estas cosas sí que saben hacerlo bien, cuidado. Sí, para sí. estas cosas sí que tienen perfiles técnicos y para eso sí que no hacen chapuzas legislativas, ¿no? Para esto sí que lo hacen bien. Bueno, yo creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar un poco y pues te voy a hacer la última pregunta. Venga, dale. ¿A quién te gustaría que trajésemos al podcast? Bueno, pues yo traería, claro, este tipo de podcast, a lo mejor me van a decir, va, pero este tío que pinta aquí, pues a un Marchena, ¿no? Que fue el presidente de sala del Tribunal Supremo del tema del procés, ¿no? Un magistrado. O bien, esto es un ámbito penal que nos podría dar mucho de ocupación, porque hay mucha doctrina en la que, aunque hay otros ponentes, pero también está por ahí metido, que podría dar muy bien y con un perfil mucho más técnico y con, vamos, a lo mejor, ya te digo, a lo mejor no sería la entrevista pero bueno, a mí me encantaría. Y luego en contencioso administrativo hay uno que se llama José Ramón Chávez, que también es un magistrado del TSJ de Asturias y que es una eminencia en administrativo, que da mucha caña a la administración pública, todo esto que hemos hablado, y que también sería un buen invitado. Pero claro, son perfiles a lo mejor más para juristas, más para irnos para casa, pero claro, a mí me encantaría, claro, está claro, pero sería un poco eso. No sé si te sirve. Hombre, servirme me sirve, pero quizás sería el podcast menos visto porque... Seguro que sea el menos visto. Pero bueno, curioso que sea el menos visto cuando traerías a dos eminencias del derecho. O sea, sería curioso que, joder, que al final que queremos al tío que hace parpis a las 5 de la mañana y que nos dice tal, hostia, o hay que leer un poco, quizás, o hay que asesorarse un poco. Pues volviendo a lo que decíamos del quién paga por asesoramiento, joder, paga quien más tiene y quien más sabe. A mí me paga un tío que tiene 4 carreras. porque no sabe de esto. Pues volviendo un poco a eso, pues quizás ese tendría que tener más visualizaciones y no otros, pero bueno, esto tampoco vamos a cambiar el mundo ahora, no vamos a hacerlo. Bueno, y que como tan queremos. fácil sería contactarlos también, pero Sí, sí. Bueno. Sí, no, bueno, sería bueno, pero bueno, ahí tenéis el reto. Bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Y si queremos contratar tus servicios aquí fuera, porque tú eres de Islas Baleares, Sí. si queremos contratarlo fuera también lo haces. Se puede hacer en toda España, no hay ningún problema. Y es enviando un correo a, bueno, puedo dar el mío directamente, que sería juancarlos@abogadosbala.com, ¿vale? Y la web es abogadosbala.es, con es de España. Ahí dejaremos Y sí, la el descripción contacto todo. y tal, y me pueden contar por ahí. Lo que siempre digo, lo que son las primeras consultas, muy por encima, no cobramos ningún tipo de... Hacemos un estudio gratuito, ¿de acuerdo? Salvo que sea para compraventa o previo al... O sea, hacemos estudio gratuito cuando ya tenemos la ocupación o la inquiocupación, y cuando hay una compraventa previa sí cobramos honorarios, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que que aunque no sea a mí, sea a otro, me da igual. O sea, es que me da igual. Es el dinero mejor pagado previa compra de un problema. Previa compra de un problema que, insisto, que muchos abogados no están especializados en esto y es mejor saber a alguien que ha hecho esto pues unas cuantas veces. De hecho, bueno, y ya contaremos nuestras andaduras Sí, más sí. adelante en otro podcast, pero precisamente tú sabes de esto y hay pisos que o lo compra alguien que sepa o no va a llegar a buen puerto. Y es más, si no sabes, pues necesitas a alguien detrás, porque si no te puedes comprar, como dices tú, compra un problema, pero puede ser un problema atajable o puede ser un problemón que no te quites de encima. O puede ser un problema atajable, pero que yo no tengo la solución para atajarlo, porque no sé. Pues como si yo no sé hacer una reforma, no sé hacerla. Así yo tengo que contratarlo todo, porque no sé ni cambiar una bombilla, como quien dice, ya me entendéis. Pues esto es lo mismo. Y que estábamos hablando justo cuando estábamos comiendo, ¿no? De que hay gente, sobre todo ahora en YouTube, que hay mucha gente que está diciendo, no, hay que comprar pisos con problemas, ocupados, sí, y no sé es una qué. barbaridad. Bueno, sí, hay que comprar porque son más baratos y vas a ganar más si sabes. Pero Claro, si no claro. sabes lo mismo, te quedas ahí con un piso que no puedes desocupar y lo tienes ahí. Y a lo mejor has comprado un contrato de renta antiguo a una persona que le quedan 30 años. O sea, quiero decir, a lo mejor has hecho una barbaridad. A lo mejor has comprado de la forma que tienes que comprar y luego esa persona no la puedes desalojar. Entonces, claro, eso está claro, tienes que comprar sabiendo cómo atajar el problema. Y si no sabes, paga por asesoramiento o escucha, o te metas. No pasa nada. Es que no pasa nada. No Hay es un dicho obligatorio. en España, ¿no? No es obligatorio. Si no sabes torear, ¿para qué te metes? Exactamente. O sea, pues. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, que muchas gracias por todo esto. Espero que la gente, al menos esas cosas que ha dicho, si se van con esto, pues al menos Sí. que con eso se vayan. Y si necesitáis un abogado experto en ocupación, usurpación, inquiocupación o
no se llama incautación, se llama dejar de pagar. Sí, un impago de rentas. Un impago de Pues, rentas o expiración del contrato de arrendamiento, que es la misma acción. Pues aquí tenéis su contacto, lo dejaremos en la descripción y agradecerte tu tiempo y nada, que nos vemos pronto. Un placer, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao. Si te ha gustado este episodio, Dale al botón de suscribir. es lo único gratis que te vas a llevar hoy.